Soy Sara y antes de contarte esta historia necesito que entiendas algo sobre mi familia. No éramos ricos mientras crecíamos. Mi papá trabajaba en la construcción, mi mamá limpiaba casas y cada dólar contaba. Pero teníamos algo que el dinero no podía comprar, teníamos al abuelo Joe y nos teníamos los unos a los otros. O al menos eso pensaba yo. Mi hermano Marcus miró a mi abuelo de 78 años directamente a los ojos y dijo: «La gente mayor no necesita tanto espacio de todos modos, abuelo Joe». Lo que Marcus no sabía era que el abuelo había estado grabando cada una de las conversaciones durante semanas, y 3 días después, esa grabación llevó a mi propio hermano a un tribunal federal enfrentando cargos de fraude por más de $1 millón. Pero me estoy adelantando a los hechos. Permíteme presentarte a las personas que importan en esta historia, porque entender quiénes son te ayudará a comprender cómo algo tan devastador pudo ocurrir en una familia que solía cenar junta todos los domingos sin falta. Primero estoy yo, Sara Chen. Tengo 29 años, trabajo como coordinadora de marketing para una pequeña empresa en Grand Rapids, Michigan, y estoy criando a mi hija de 6 años, Emma, como madre soltera. No soy perfecta, pero siempre he intentado hacer lo correcto por mi familia, especialmente por el abuelo Joe. Él ha sido mi ancla desde que era pequeña, la única persona que nunca me juzgó cuando me quedé embarazada joven, nunca me hizo sentir como una fracasada cuando el padre de Emma se fue y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que estaba pidiendo demasiado cuando necesitaba ayuda. Luego está mi hermano Marcus. Tiene 32 años, 3 años más que yo, y es lo que llamarías un buen hablador. Marcus se hizo agente inmobiliario hace unos 5 años y es bueno haciendo que la gente crea que sabe de lo que habla. Conduce un BMW de leasing, usa trajes caros y siempre tiene alguna nueva oportunidad de inversión que le entusiasma. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Marcus ha tenido problemas financieros durante años. Su matrimonio con su esposa Jessica se está desmoronando, tiene deudas de juego que siguen creciendo y su negocio inmobiliario apenas lo mantiene a flote. Pero Marcus siempre ha sido bueno para ocultar sus problemas detrás de esa sonrisa encantadora. Y luego está el corazón de toda esta historia, mi abuelo, Joseph Chen, a quien todos llaman abuelo Joe. Tiene 78 años, es un mecánico de automóviles jubilado que trabajó para Ford durante 35 años antes de que cerraran la planta. El abuelo Joe es el tipo de hombre que repara su propio techo, cultiva sus propias verduras y nunca ha pedido a nadie nada que no pudiera ganarse por sí mismo. Hace 2 años, perdió a mi abuela Margaret después de 52 años de matrimonio, y eso casi lo destroza. Pero es más duro de lo que parece, más listo de lo que la gente cree y más leal a la familia de lo que nadie merece. Esto es lo que hace que esta historia sea tan importante. El abuelo Joe es dueño de una propiedad que vale $1.4 millones. Es una hermosa casa frente al lago en el norte de Michigan que él y la abuela Margaret construyeron juntos en 1985, cuando la tierra era barata y el lago apenas comenzaba a atraer a los promotores inmobiliarios. Pagaron $35,000 por 5 acres de terreno virgen frente al lago y, con los años, lo convirtieron en algo mágico. El abuelo Joe construyó esa casa con sus propias manos, tabla por tabla, mientras trabajaba a tiempo completo en la planta. La abuela Margaret plantó cada flor, eligió cada color y la convirtió en un hogar donde toda nuestra familia se reunía para las vacaciones, los cumpleaños y simplemente porque sí. Ahora, con todo el desarrollo alrededor del lago, esa propiedad vale más dinero del que cualquiera de nosotros hubiera imaginado tener. Pero la cuestión es que para el abuelo Joe nunca se trató del dinero. Esa casa representa 40 años de recuerdos, amor y la vida que construyó con la mujer que adoraba. Cada rincón guarda una historia, cada habitación contiene un pedazo de su historia juntos. Lo que necesitas entender es que esta no es solo una historia sobre dinero o propiedades. Se trata de lo que sucede cuando la codicia convierte a los miembros de la familia en extraños, cuando la desesperación hace que alguien esté dispuesto a destruir a la persona que más lo amó, y cómo a veces las personas en las que más confiamos son las capaces de herirnos más profundamente. Durante los siguientes meses, vi a mi hermano manipular, mentir y abusar emocionalmente de nuestro abuelo de maneras que todavía me revuelven el estómago al pensar en ellas. Pero también fui testigo de algo increíble. Pude ver a un hombre de 78 años, a quien todos subestimaban, mostrarles exactamente por qué nunca debes dar por vencido a alguien que ha sobrevivido 8 décadas de vida. Así que abróchense los cinturones, porque esta historia tiene de todo: traición familiar,
drama legal, grabaciones secretas y un giro en la trama que nadie vio venir, incluido Marcus. Déjenme describirles cómo era nuestra familia antes de que todo se desmoronara, porque necesitan entender cuán perfecto parecía nuestro pequeño mundo desde fuera. Cada domingo durante los últimos 6 años, Emma y yo conducíamos los 45 minutos hacia el norte hasta la casa del abuelo Joe para cenar. Se convirtió en nuestro ritual sagrado después de que la abuela Margaret falleciera. Emma subía corriendo esos escalones de madera que el abuelo Joe construyó él mismo, abría de golpe la puerta de malla y gritaba: «Abuelo Joe, ya estamos aquí». Y sin falta, él estaría esperando en la cocina con sus panqueques de chispas de chocolate favoritos, aunque fuera la hora de la cena, porque así era él. La casa en sí es algo sacado de una revista. Imagínense esto: 5 acres de propiedad virgen frente al lago con una casa de troncos de 2 pisos que parece pertenecer a una postal. Hay un porche envolvente con mecedoras hechas a mano donde el abuelo Joe y la abuela Margaret solían ver el atardecer cada noche durante décadas. El interior es todo madera cálida y piedra, con una enorme chimenea de piedra que el abuelo Joe construyó a mano, cargando cada roca desde la orilla. Fotos familiares cubren cada superficie, nuestras graduaciones, los primeros pasos de Emma, reuniones navideñas donde toda la familia extendida se apretujaba en esa sala de estar y, de alguna manera, nunca se sentía abarrotada. Pero lo que hacía especiales esas cenas de domingo no era solo la comida o el hermoso entorno. El abuelo Joe seguía siendo completamente el mismo, agudo como una navaja, contando historias de sus días en la planta de Ford, enseñando a Emma a poner cebo en un anzuelo, arreglando lo que necesitara ser arreglado en la casa. La gente siempre asume que cuando alguien llega a los 70 y tantos, comienza a declinar rápidamente, pero el abuelo Joe era la prueba de que la edad es solo un número cuando tienes un propósito y gente que te quiere. Las únicas señales de que estaba luchando venían en pequeños momentos que me rompían el corazón. A veces lo sorprendía mirando la silla de la abuela Margaret en la mesa y sabía que estaba conteniendo las lágrimas. Había empezado a hablarle a sus fotos cuando pensaba que nadie escuchaba, poniéndola al día de las noticias familiares como si todavía estuviera allí. La casa se sentía demasiado grande para él solo, demasiado silenciosa. Pero cada vez que sugería amablemente que tal vez alguien pasara durante la semana para ver cómo estaba, él ponía esa mirada terca y decía: «Sara, cariño, he estado cuidando de mí mismo más tiempo del que llevas viva. No estoy listo para que me cuiden todavía». Lo que no me di cuenta en ese momento fue que el abuelo Joe estaba recibiendo un tipo de atención muy diferente de Marcus. Mientras yo llevaba guisos y ayudaba con el jardín, Marcus había comenzado a aparecer durante la semana con lo que él llamaba visitas de negocios. Al principio, el abuelo Joe lo mencionó casualmente. Marcus pasaba con café y se sentaban en el porche a hablar de cosas prácticas. Pensé que era dulce que Marcus finalmente estuviera dando un paso al frente y pasando tiempo con la familia. Pero en los últimos meses, algo había empezado a cambiar en el comportamiento del abuelo Joe. Parecía más ansioso durante nuestras visitas de domingo, distraído de una manera que no era propia de él. Mencionó que Marcus había estado trayendo a gente importante para que lo conocieran: asesores financieros, agentes de seguros, gente que no paraba de hablar de planificar el futuro y tomar decisiones inteligentes mientras aún podía. La primera señal de alarma llegó cuando el abuelo Joe me preguntó, de la nada: «Sara, ¿crees que me estoy convirtiendo en una carga para la familia?». Me quedé tan sorprendida que casi se me cae el plato que estaba lavando. Este era el hombre que me había ayudado en cada crisis de mi vida adulta, que cuidaba de Emma siempre que lo necesitaba, que nunca había pedido nada a nadie. «Abuelo Joe, ¿de dónde viene esto?», le pregunté, dándome la vuelta para ver una preocupación genuina en sus ojos. Bajó la mirada a sus manos y dijo: «Marcus no para de decir que mantener este lugar se está volviendo demasiado caro, que no estoy pensando con claridad sobre lo que es práctico a mi edad. Dice que la familia está preocupada por mí viviendo solo aquí, que tal vez es hora de considerar otras opciones». Esa conversación debería haber sido mi llamada de atención, pero yo estaba haciendo malabares con 2 trabajos y criando a Emma, y confiaba en Marcus. Pensé que realmente estaba velando por los mejores intereses del abuelo Joe. No tenía idea de que esas conversaciones prácticas eran en realidad el comienzo de una elaborada manipulación psicológica diseñada para robarle todo por lo que el abuelo Joe había trabajado toda su vida. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que el abuelo Joe estaba tratando de advertirme, sin acusar directamente a su propio nieto de tener segundas intenciones. Amaba a Marcus, confiaba en él,
pero algo en su instinto le decía que esas conversaciones no se sentían bien. El problema era que nadie más estaba allí para presenciar lo que realmente estaba sucediendo durante esas visitas entre semana. La primera vez que realmente entendí que algo andaba mal ocurrió un martes por la tarde en marzo. Había salido temprano del trabajo y decidí sorprender al abuelo Joe con una visita. Cuando entré en su camino de entrada, vi el BMW de Marcus estacionado allí, junto con un sedán negro que no reconocí. A través de la ventana de la sala de estar, pude ver a 3 hombres de traje sentados alrededor de la mesa de café del abuelo Joe, con papeles esparcidos por todas partes. Me acerqué a la puerta principal y llamé, pero nadie respondió, aunque podía oír voces dentro. Así que usé mi llave, la que el abuelo Joe me había dado años atrás para emergencias. En el momento en que entré, la conversación se detuvo en seco. Marcus se levantó de un salto del sofá, y pude ver el pánico cruzar su rostro. ¿Qué haces aquí? Vine a visitar al abuelo Joe. ¿Qué está pasando? Miré a los 2 extraños, ambos hombres de mediana edad con trajes caros que parecían incómodos con mi llegada. Uno de ellos, un tipo con el pelo engominado hacia atrás y un maletín, se levantó y extendió la mano. Usted debe ser Sarah. Soy David Walsh de Premier Financial Services. Solo estamos ayudando a su abuelo a explorar algunas opciones para su seguridad financiera futura. El abuelo Joe parecía más pequeño de lo habitual, encogido en su sillón favorito con papeles esparcidos en la mesita auxiliar a su lado. Su rostro estaba pálido y no dejaba de mirar alternativamente a Marcus y a estos extraños, como si buscara permiso para hablar. ¿Qué tipo de opciones?, pregunté acercándome al abuelo Joe. Marcus se interpuso entre nosotros. Sarah, esto no te concierne. Estamos manejando una planificación financiera complicada que requiere experiencia profesional. Cualquier cosa que involucre al abuelo Joe me concierne, dije, mi voz volviéndose más aguda. Abuelo, ¿estás de acuerdo con todo esto? Antes de que pudiera responder, el segundo extraño, un tipo más joven con un portapapeles, intervino. Señorita Chen, la propiedad de su abuelo tiene implicaciones fiscales y costos de mantenimiento significativos que podrían volverse una carga a medida que envejece. Simplemente estamos presentando opciones que podrían proporcionarle más activos líquidos y menos responsabilidad. Sentí que se me revolvía el estómago. Están hablando de vender su casa. No vender, dijo Marcus rápidamente, sino transferir la propiedad a miembros de la familia que puedan gestionar mejor las complejidades financieras, asegurando al mismo tiempo que el abuelo Joe tenga todo lo que necesita. ¿Qué significa eso exactamente? Estaba mirando directamente al abuelo Joe ahora, pero Marcus seguía hablando. Significa, dijo Marcus, su voz adoptando ese tono suave y condescendiente que usaba cuando pensaba que era la persona más inteligente de la habitación, que transferimos la propiedad a un fideicomiso gestionado por alguien con experiencia inmobiliaria. Es decir, yo y el abuelo Joe puede vivir aquí sin preocuparse por los impuestos, el mantenimiento o cualquiera de los dolores de cabeza que conlleva la propiedad de una propiedad. ¿Y qué sacas tú de esto, Marcus? La pregunta quedó flotando en el aire por un momento. David Walsh barajó sus papeles y carraspeó. Bueno, habría ciertas tarifas de gestión y... ¿Y tú, Marcus?, interrumpí. La mandíbula de Marcus se tensó. Obtengo la satisfacción de saber que nuestro abuelo está cuidado y que los activos de nuestra familia están protegidos. A diferencia de algunas personas, yo sí pienso en las implicaciones a largo plazo de estas situaciones. Fue entonces cuando el abuelo Joe finalmente habló, su voz más baja de lo habitual. Sarah, cariño, han estado explicando que los impuestos a la propiedad van a subir significativamente el próximo año, y que la casa necesita un techo nuevo, fontanería nueva, todo tipo de reparaciones caras que quizás no pueda permitirme. Miré alrededor de esa hermosa sala de estar. Todo me parecía perfecto. Abuelo Joe, ¿cuándo fue la última vez que tuviste algún problema con la fontanería? Él pareció confundido. Bueno, Joe. La inspección mostró, dijo Marcus. ¿Qué inspección?, me volví hacia Marcus. ¿Quién autorizó una inspección de la casa del abuelo Joe? Sarah, estás siendo paranoica, dijo Marcus. Estamos tratando de ayudarlo a tomar decisiones informadas basadas en evaluaciones profesionales. Muéstrame el informe de la inspección. David Walsh de repente se interesó mucho en organizar su maletín.
Bueno, esa documentación está en nuestra oficina, pero puedo asegurarle. Así que no la tienes contigo. Te estás enfadando ahora. Estás presionando a un hombre de 78 años para que tome decisiones financieras importantes basándose en informes de los que ni siquiera tienes copias. Marcus se levantó bruscamente. Vale, creo que tenemos que aplazar esta discusión. Abuelo Joe, ¿por qué no piensas en todo lo que hemos hablado y volveremos mañana para responder cualquier otra pregunta? Mientras recogían sus papeles, oí a Marcus susurrarle a David Walsh, esto es exactamente lo que me preocupaba. Ella va a complicar esto. Después de que se fueran, el abuelo Joe y yo nos sentamos en silencio por un largo momento. Finalmente me miró con lágrimas en los ojos y dijo, Sarah, construí esta casa con mis propias manos. Tu abuela eligió cada azulejo de esa cocina. Pero Marcus sigue diciendo que estoy siendo egoísta, que no estoy pensando en lo que es mejor para la familia. Dice que tú y tus padres estáis de acuerdo en que debería considerar otros arreglos de vivienda, pero que sois demasiado educados para decirlo directamente. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud total de lo que estaba sucediendo. Marcus no solo estaba tratando de manipular al abuelo Joe, sino que estaba mintiendo sobre los sentimientos de toda nuestra familia y usando el amor de nuestro abuelo por nosotros como un arma en su contra. Después de que Marcus y sus falsos asesores se fueran ese día, me quedé con el abuelo Joe durante horas. Nos sentamos en su porche viendo el sol ponerse sobre el lago, y lo observé luchar con emociones con las que nunca lo había visto lidiar antes, duda, miedo y algo que me rompió el corazón aún más, vergüenza. Sarah, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, siento que estoy perdiendo la cabeza. Durante semanas Marcus me ha estado diciendo cosas que no me parecen bien, pero luego trae a estas personas de aspecto oficial con sus maletines elegantes y explicaciones complicadas, y empiezo a pensar, tal vez realmente soy solo un viejo confundido que no entiende las finanzas modernas. Tomé su mano curtida entre las mías. Abuelo Joe, eres la persona más inteligente que conozco. Si algo no te parece bien, es porque no está bien. Fue entonces cuando me dijo algo que lo cambió todo. Tu abuela solía tener un dicho, dijo, sus ojos adquiriendo esa mirada distante que tenían cada vez que pensaba en ella. Decía, Joe, confía, pero verifica. La gente puede engañarte con palabras, pero las acciones y las pruebas no mienten. Sospechaba de todos, vendedores, mecánicos, incluso predicadores, pero nunca se equivocaba sobre las intenciones de la gente. Se levantó lentamente y me hizo un gesto para que lo siguiera adentro. Fuimos a su dormitorio y abrió el cajón de su mesita de noche. Dentro había una vieja grabadora de voz digital que parecía de principios de los 2000. Encontré esto en el cuarto de manualidades de Margaret la semana pasada cuando estaba revisando sus cosas, dijo, sosteniéndola. Solía grabar las discusiones de su club de lectura para poder recordar las partes buenas más tarde. Todavía funciona perfectamente. Lo miré sin entender a dónde quería llegar. Sarah, ¿y si no soy solo un viejo paranoico? ¿Y si los instintos de Margaret todavía me están cuidando, incluso ahora? Sus ojos estaban más claros de lo que los había visto en semanas. ¿Y si empiezo a grabar estas conversaciones con Marcus y sus amigos? De esa manera, tendré pruebas de exactamente lo que están diciendo y podré averiguar si están tratando de ayudarme o de aprovecharse de mí. La idea era brillante en su simplicidad. Abuelo Joe, eso es realmente genial. Pero, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Quiero decir, Marcus es familia. Su rostro se endureció de una manera que nunca había visto antes. Sarah, la familia no miente a la familia. La familia no te hace sentir estúpido o asustado en tu propia casa. Si Marcus realmente está tratando de ayudarme, entonces no le importará que lo graben. Pero si está tratando de engañarme, se interrumpió, pero pude ver la determinación creciendo en sus ojos. Durante la siguiente hora, elaboramos un plan. El abuelo Joe comenzaría a llevar la grabadora en el bolsillo de su camisa cada vez que Marcus lo visitara. El dispositivo era lo suficientemente pequeño como para estar completamente oculto y como el abuelo Joe siempre usaba camisas de botones, la ubicación en el bolsillo capturaría las conversaciones claramente sin ser detectable. Pero, ¿y si te registran o algo así?, pregunté, de repente preocupada por ponerlo en peligro. El abuelo Joe soltó una risita. Sarah, cariño, tengo 78 años.
La gente deja de verte como una amenaza cuando llegas a mi edad. Creen que solo eres un viejo inofensivo que no entiende lo que pasa a su alrededor. Ese va a ser su mayor error. Probamos la grabadora varias veces y la calidad del audio era sorprendentemente buena. El abuelo Joe practicó alcanzar casualmente su bolsillo para comenzar a grabar sin que fuera obvio. Para un hombre que todavía usaba un teléfono plegable, era notablemente bueno con la tecnología. Hay algo más, dijo mientras terminábamos nuestra práctica. Marcus me llamó esta mañana y dijo que traerá a alguien muy importante la próxima semana, un notario y un abogado que se especializa en transiciones financieras para personas mayores. Dice que es hora de finalizar los arreglos y que no debería esperar más para asegurar mi futuro. Se me revolvió el estómago. Eso suena como que planean presionarte para que firmes algo importante. Exactamente. Lo que significa que tenemos que estar listos. Levantó la grabadora con una confianza que no le había visto en meses. Margaret siempre decía que los matones cuentan con que sus víctimas se queden calladas y aisladas. Bueno, ya no voy a quedarme callado. Y gracias a este pequeño dispositivo, no voy a ser el único testigo de lo que realmente están diciendo. Esa noche, mientras conducía a casa, me di cuenta de que el abuelo Joe no era la víctima que todos pensaban que era. Era un estratega o un luchador, y estaba a punto de darle la vuelta a la tortilla a la gente que lo había subestimado seriamente. Marcus pensaba que estaba manipulando a un viejo confundido, pero en realidad estaba cayendo en una trampa tendida por alguien con 8 décadas de experiencia de vida y nada que perder. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. El día que Marcus planeaba finalizar todo fue un jueves a finales de marzo. Me había tomado el día libre en el trabajo y estaba estacionada calle abajo de la casa del abuelo Joe, con el corazón latiéndome con fuerza mientras esperaba su llamada. Habíamos pasado la semana anterior recopilando pruebas, 3 grabaciones separadas donde Marcus hacía declaraciones cada vez más desesperadas y agresivas, cada una más condenatoria que la anterior. Pero nada nos preparó para lo que sucedió ese jueves. Marcus llegó a las 10 de la mañana en punto con 3 personas, el mismo falso asesor financiero, David Walsh, una mujer que se presentó como notaria certificada y un hombre con un traje caro que decía ser un abogado de planificación patrimonial. El abuelo Joe me dijo más tarde que la tarjeta de visita del abogado parecía legítima, pero algo en la forma en que evitaba el contacto visual lo hizo sospechar. El abuelo Joe tenía la grabadora en marcha antes de que se sentaran. La conversación comenzó con lo que parecía una charla amistosa, pero rápidamente se convirtió en una presión total. David Walsh extendió documentos sobre la mesa de café y comenzó a hablar sobre oportunidades urgentes e implicaciones fiscales sobre el patrimonio que requerían una acción inmediata. Señor Chen, dijo el supuesto abogado, su nieto Marcus ha explicado las preocupaciones de la familia sobre su situación de vida. Si bien ciertamente respetamos su independencia, la realidad es que una propiedad de este valor conlleva complejidades legales y financieras que podrían poner en riesgo todo su patrimonio si no se gestiona adecuadamente. Luego Marcus tomó el control, y su tono era diferente a todo lo que el abuelo Joe había escuchado antes, más agudo, más impaciente, casi amenazante. Abuelo Joe, hemos sido pacientes, pero no podemos esperar más. Los impuestos a la propiedad subirán un 40% el próximo año, la casa necesita $50,000 en reparaciones inmediatas y francamente, no te estás volviendo más joven. ¿Qué pasa si te caes por esas escaleras y te rompes una cadera? ¿Qué pasa si tienes un derrame cerebral aquí y nadie te encuentra durante días? Marcus, dijo el abuelo Joe lentamente, estos números no coinciden con lo que mi contador me dijo sobre los impuestos a la propiedad. ¿Tu contador? Marcus se rió, y no fue una risa agradable. Abuelo, sin ofender, pero has estado usando al mismo tipo durante 20 años. Probablemente está tan desactualizado como tú con las valoraciones inmobiliarias modernas. Fue entonces cuando el abogado intervino con lo que sonaban como amenazas legales. Señor Chen, si le sucede algo mientras vive solo en una propiedad de este tamaño y se descubre que su familia intentó ayudarlo a tomar arreglos más seguros pero usted se negó, podría haber problemas de responsabilidad. Su nieto podría enfrentar consecuencias legales por no protegerlo de su propio mal juicio. La grabación capturó la voz del abuelo Joe haciéndose más pequeña mientras preguntaba, ¿qué quieres decir con consecuencias legales? La respuesta de Marcus fue lo más escalofriante que he oído. Significa, abuelo, que si eres demasiado terco para aceptar ayuda y te pasa algo malo,
a mí me podrían culpar por no intervenir. Sara podría perder la custodia de Emma porque los tribunales podrían decidir que nuestra familia es negligente con los miembros vulnerables de la familia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que Emma sufra porque eres demasiado orgulloso para admitir que necesitas ayuda? El silencio en la grabación duró casi 30 segundos. Luego la voz del abuelo Joe, apenas audible: ¿de verdad usarías a Emma en mi contra? No estoy usando a nadie, espetó Marcus. Estoy explicando la realidad. Firma los papeles, múdate a una bonita residencia de vida asistida donde estarás seguro y cuidado, y todos ganan. O sigues siendo egoísta y mira cómo tu terquedad destruye a esta familia. Fue entonces cuando Marcus dijo las palabras que finalmente lo destruirían. Mira, abuelo, lamento si esto suena duro, pero la gente mayor no necesita tanto espacio de todos modos. Estás dando vueltas en una casa destinada a una familia. Deja que alguien que realmente pueda usarla adecuadamente se haga cargo de la responsabilidad. La notaria, claramente incómoda con el tono de la conversación, intentó redirigir. Quizás deberíamos revisar los documentos una vez más. No, la interrumpió Marcus. Hemos terminado de revisar. Abuelo Joe, firmas hoy o llamo a los servicios de protección de adultos mañana y les digo que no eres competente para vivir solo. Tú eliges. La grabación capturó el sonido de papeles crujiendo, un bolígrafo haciendo clic, y luego la voz del abuelo Joe, más fuerte de lo que había estado en toda la mañana. ¿Sabes qué, Marcus? Creo que necesito llamar a mi nieta Sara antes de firmar algo tan importante. Absolutamente no, dijo Marcus de inmediato. Sara no necesita involucrarse en esto. Ya está lidiando con suficiente. En realidad, dijo el abuelo Joe, y pude oír la sonrisa en su voz incluso a través de la grabadora, creo que sí necesita involucrarse. De hecho, creo que mucha gente necesita involucrarse en esta conversación. Fue entonces cuando el abuelo Joe me llamó, y yo llamé a la policía, y todo el mundo de Marcus se derrumbó en el lapso de 20 minutos. Cuando entré en la casa del abuelo Joe ese jueves por la tarde con el detective Martínez y la abogada de abuso de ancianos Rebecca Sullivan, la expresión en la cara de Marcus fue algo que recordaré por el resto de mi vida: pura conmoción, seguida de pánico, seguida del revuelo desesperado de alguien que sabía que lo habían atrapado con las manos en la masa. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Marcus, levantándose de un salto del sofá. La notaria y el falso abogado ya estaban recogiendo sus papeles, claramente queriendo salir de allí lo más rápido posible. El detective Martínez levantó su placa. Necesitamos hablar con todos los presentes en relación con acusaciones de abuso financiero de ancianos y fraude. Esto es ridículo, dijo Marcus, pero su voz temblaba. Solo estamos ayudando a mi abuelo con algo de planificación financiera. Fue entonces cuando la abogada Sullivan sacó un pequeño altavoz y presionó play. La propia voz de Marcus llenó la habitación. La gente mayor no necesita tanto espacio de todos modos. Estás dando vueltas en una casa destinada a una familia. A Marcus se le fue el color de la cara. Eso está sacado de contexto. ¿De verdad? Sullivan presionó play de nuevo. Esta vez era Marcus amenazando con llamar a los servicios de protección de adultos y afirmando que Sara podría perder la custodia de Emma. Luego las amenazas sobre consecuencias legales. Luego las mentiras sobre los impuestos a la propiedad y los costos de reparación. 4 horas de grabaciones. 4 horas de abuso psicológico sistemático, manipulación e intento de fraude, todo con la propia voz de Marcus. David Walsh, el falso asesor financiero, fue el primero en quebrarse. Resulta que no tenía licencia para nada, era solo un amigo de Marcus que le debía dinero y aceptó desempeñar un papel a cambio del perdón de la deuda. El abogado de planificación patrimonial era en realidad un tipo que había sido inhabilitado 3 años antes por esquemas similares. Solo la notaria era legítima, y se horrorizó cuando se dio cuenta de que la habían traído para notarizar documentos fraudulentos. Las consecuencias legales llegaron rápidas y severas. Marcus fue arrestado ese día y acusado de abuso de ancianos, intento de fraude, conspiración y falsificación. Los documentos falsos que había creado, incluidas las tasaciones de impuestos a la propiedad y los presupuestos de reparación, constituyeron cargos adicionales de fraude. Su licencia de agente inmobiliario fue suspendida de inmediato, y el Estado comenzó a investigar otras transacciones que había manejado. Pero esto es lo que realmente me impactó.
Durante la investigación, descubrimos que Marcus había estado planeando esto durante más de un año. Había investigado el valor de la propiedad del abuelo Joe, analizado los requisitos legales para las transferencias de poder notarial e incluso practicado sus tácticas de manipulación con otros clientes mayores. No fue una decisión desesperada y del momento, fue un plan calculado a largo plazo para robar a su propio abuelo. 6 meses después, Marcus aceptó un acuerdo de culpabilidad, 2 años en una prisión estatal, 5 años de libertad condicional, $75,000 en restitución y honorarios legales, y una orden de alejamiento permanente que le impedía cualquier contacto con el abuelo Joe. También tuvo que entregar su licencia de agente inmobiliario de forma permanente y registrarse como alguien que cometió delitos contra adultos vulnerables. Los falsos asesores enfrentaron sus propias consecuencias. David Walsh recibió 18 meses por fraude y conspiración. El abogado inhabilitado fue sentenciado a 3 años porque no era su primer delito relacionado con el abuso de ancianos. Pero la verdadera victoria no fue la justicia legal. Fue ver al abuelo Joe reclamar su confianza y dignidad. El hombre que había parecido tan pequeño e inseguro durante esas sesiones de manipulación se transformó de nuevo en la persona aguda y fuerte que siempre había conocido. Usó la experiencia para convertirse en un defensor de otras personas mayores. El abuelo Joe ahora habla en centros comunitarios y residencias de ancianos sobre cómo reconocer el abuso financiero. Siempre lleva consigo esa pequeña grabadora de voz digital y le dice a la gente, a veces, la mejor defensa contra un depredador es la evidencia que no saben que estás recopilando. También trabajó con la abogada Sullivan para crear un plan patrimonial adecuado, uno real, con abogados legítimos y términos transparentes. La propiedad permanecerá en nuestra familia, con disposiciones para su cuidado si alguna vez lo necesita y protecciones contra cualquier intento de manipulación futura. En cuanto a nuestra familia, nos estamos curando lentamente. Mis padres volaron desde Arizona cuando se enteraron de lo que pasó y se han comprometido a visitar más a menudo. Estamos reconstruyendo nuestras cenas de domingo, pero ahora son diferentes, más fuertes, más intencionales, más agradecidas. Emma, que ahora tiene 7 años, no entiende del todo lo que pasó, pero sabe que gente mala intentó engañar al bisabuelo Joe, pero él fue demasiado listo para ellos. El domingo pasado, le pidió al abuelo Joe que le enseñara a usar la grabadora de voz, por si alguna gente mala intenta engañarme a mí también. La lección más importante que aprendí es esta: el abuso de ancianos a menudo proviene de dentro de la familia, y a menudo se dirige a las personas más generosas y confiadas. Pero también me enseñó que la edad no hace que alguien sea impotente. A veces la experiencia y la sabiduría son las mejores armas contra las personas que subestiman a sus víctimas. El abuelo Joe se salvó a sí mismo, protegió a nuestra familia y demostró que nunca debes dar por vencido a alguien que ha sobrevivido 78 años de vida. Algunas personas ven la vejez como una debilidad, pero Marcus aprendió por las malas que también puede ser la fuente última de fortaleza. Si esta historia te enseñó algo, espero que sea esto: confía en tus instintos cuando algo no te parezca bien, especialmente cuando involucra a familiares mayores. Las señales de advertencia a menudo son sutiles al principio: aumento del aislamiento, cambios repentinos en los arreglos financieros o miembros de la familia que parecen inusualmente interesados en propiedades o activos. No ignores esas señales de alarma. Si sospechas que alguien a quien amas está siendo abusado financieramente, documenta todo, busca asesoramiento legal de inmediato y recuerda que el abuso de ancianos es un delito con graves consecuencias. Recursos como el Centro Nacional sobre el Abuso de Ancianos y los servicios de protección de adultos locales pueden proporcionar orientación y apoyo. La historia del abuelo Joe demuestra que nunca es demasiado tarde para luchar contra las personas que intentan aprovecharse de ti. A veces el arma más poderosa contra un depredador es simplemente negarse a permanecer en silencio.